Hola, bienvenido a este videotutorial que es un recurso a la tarea 7.1 del módulo Aplicaciones Informáticas y Operatoria de Teclados del ciclo de grado superior de Administración y Finanzas impartido en el IEDA. En este videotutorial vamos a ver cómo importar y exportar datos en Access. Bien, la funcionalidad de importar y exportar datos es muy importante para un buen gestor de base de datos. Por un lado, la importación nos va a permitir añadir e introducir nueva información, a veces grandes volúmenes de información en nuestra base de datos, con muy pequeño esfuerzo, a veces con un simple par de clics de ratón. Como alternativa, tendríamos que introducir esa información a través del teclado, lo que supone mucho más esfuerzo y además aumenta la probabilidad de cometer errores. Y por otro lado, la exportación nos va a permitir que la información que tenemos en nuestra base de datos la podamos tratar de una forma que el gestor de base de datos en principio no puede. Por ejemplo, imaginemos que necesitamos la información que tenemos en la base de datos para realizar una presentación del tipo que estamos mostrando ahora mismo. O imaginaros que necesitamos esos datos para representarlos gráficamente. Entonces lo mejor que puedo hacer es llevarme esos datos a una hoja de cálculo o a un programa específico de representación de gráficos. Importar consiste en introducir, es decir, estamos añadiendo información en tablas de Access, porque ya sabemos que la información ni se guarda en consulta, ni en informes, ni en formulario, sino que la información en una base de datos se guarda en tablas. Por lo tanto, estamos o añadiendo información a una tabla que ya tenemos o añadiendo información creando una nueva tabla en Access. Y esta información procede de otra fuente, puede ser una hoja de cálculo, otra base de datos, etcétera. Eso lo vamos a ver a continuación. Exportar, sin embargo, consiste en extraer datos de tablas o consultas de Access a documentos de otro formato. Debe quedar claro, primero, que al extraer datos no necesariamente estamos borrando los datos que hay en la base de datos, ¿de acuerdo? Solamente los cogemos, digamos que prestados. Segundo, extraemos los datos ya no necesariamente de tabla. Ahora, en lugar de extraer la información de tabla, puedo extraerla de consultas que consulten información de varias tablas, ¿de acuerdo? Y las extraemos también a otros documentos de formato propietarios de otras aplicaciones. La información se puede exportar o importar de los siguientes tipos de archivos. Archivos CSV, que en inglés significa valores separados por coma. Son archivos que presentan una estructura similar a la que estáis viendo en la pantalla. En este caso estamos viendo como tenemos una primera línea que es diferente al resto, ¿de acuerdo? Esta primera línea nos la vamos a encontrar a veces sí y otras veces no. Y yo creo que en este ejemplo se ve muy claramente cómo cada columna representaría un campo, ¿verdad? Seguro que os habéis fijado en eso. Bien, aunque el formato se llame valores separados por coma, y aquí estáis viendo cómo los valores están separados por coma, a veces en lugar de coma se emplean otros signos. Es muy frecuente que veamos punto y coma. Podemos encontrarnos también los dos puntos, el punto, en fin, cualquier signo que yo requiera o que venga designado así desde la fuente, aunque lo más frecuente es que sea una coma. Y también es opcional que el texto tenga unos signos de separación. Aquí, si os fijáis, las columnas que representan texto están separadas por dobles comillas. Fijaros que la columna primera, que tiene número, no está separada. ¿Esto por qué? Bueno, porque el texto presenta determinadas especificidades. Por ejemplo, imaginaros que algún campo termine en un espacio en blanco. El filtro de importación me va a considerar que el espacio en blanco forma parte del campo, ¿no? Bueno, pues si metemos la información dentro de contenedores, como puedan ser dobles comillas, o a veces nos encontraremos comillas simples, pues así se lo estoy dejando muy claro al filtro de importación. ¿De acuerdo? Bien.
Hay que decir que los archivos CSV no son solo un estándar para intercambiar información con bases de datos, sino que también se utilizan en muchos otros tipos de aplicaciones. Otra forma, otro formato de archivo que podemos utilizar para importar o exportar información en Access son los archivos de hoja de cálculo, que normalmente en Microsoft Office tienen la extensión XLS, salvo que sean de las últimas versiones del paquete, que ya sabéis que terminan en XLSX, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo de hoja de cálculo, que es el resultado también de la exportación de una consulta. ¿Veis? No le deis importancia que aquí no se vea bien la información, porque esto es simplemente porque no están ajustados los anchos de columna. Eso no tiene importancia, ¿vale? Bien, otro formato que cada vez está tomando más importancia es el de los archivos XML. XML es un formato relativamente nuevo, pero que está muy en boga. Fijaros si está en boga que el formato en el que están creados los documentos de Word o de Excel está basado en la especificación XML. Por eso, si sois un poco observadores, os habréis dado cuenta de que, por ejemplo, un archivo de Word de versiones antiguas de Word tiene la extensión .doc, D-O-C. Sin embargo, las de las últimas versiones, la extensión es docx, es decir, .docx. Esa X viene precisamente de que están basados en el formato XML. Bien, aquí tenéis un ejemplo de un archivo resultado de una exportación a formato XML y fijaros cómo, qué aspecto tiene. En el formato XML todas las entidades las representamos entre etiquetas y hay siempre una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Por ejemplo, aquí tenemos la etiqueta consulta 1, es una etiqueta de apertura, y si veis aquí un poco más abajo tenemos la etiqueta de cierre. Fijaros como aquí tenemos id alumno, que sería el nombre del campo, luego tenemos el dato y tenemos la etiqueta de cierre con el nombre del campo. Fijaros que en la siguiente línea, además del nombre del campo, se indica el nombre de la tabla, alumnos, punto, apellido 1, que sería el nombre del campo, el dato y luego la etiqueta de cierre, que siempre tiene que ser idéntica a la etiqueta de apertura con una barra derecha. ¿De acuerdo? Bueno, como decimos, podríamos decir de los archivos XML lo mismo que de los archivos CSV. Se pueden utilizar para intercambiar información entre muchas aplicaciones distintas, no solo bases de datos. Y además, mientras que los archivos CSV un poco están en decadencia, los archivos XML están en auténtico auge. ¿De acuerdo? Bueno, luego podemos también exportar o importar información de otras bases de datos, ¿vale? Y hay otros formatos de exportación e importación como HTML, que ya son más marginales. Se pueden utilizar, pero se utilizan con mucha menos frecuencia. Bien, no quería dejar terminar este vídeo sin hacer hincapié en un par de diferencias que hay entre importar y exportar datos en Access. La primera es que solo se importa a las tablas, mientras que se exporta desde tablas y consultas. ¿De acuerdo? Como hemos dicho antes, cuando se importa se está añadiendo información a la base de datos, y como sabemos, en las bases de datos la información se guarda en tablas. Por lo tanto, cuando importamos, estamos añadiendo información a tablas que ya existían o a tablas que vamos a crear en la acción de importar. Mientras que cuando exportamos, la información la podemos extraer bien de tablas o bien de consulta que extraigan esa información de una o varias tablas. La segunda diferencia es que mientras que al importar se añade información,
al exportar la información queda en la base de datos. Es decir, que nadie se confunda que por el hecho de importar se añade base de datos, nadie vaya a pensar que al exportar estamos eliminando esa información. No, esa información se queda en la base de datos. ¿De acuerdo? Solamente digamos que sacamos una copia de esa información para utilizarla en otras aplicaciones. Bien, visto esto, yo creo que ha llegado el momento de que veamos el proceso de exportación e importación desde la propia aplicación Access. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer primero una importación. ¿De acuerdo? Para importar, nos vamos al menú Archivo, Obtener datos externos, y tenemos dos opciones, o bien importar o bien vincular tablas, que eso estaría referido a vincularnos con tablas de otra base de datos. Nosotros lo que queremos es importar. Así que vamos a hacer clic aquí. Y lo primero que tenemos que tener claro es la fuente, el tipo de archivo fuente. En este caso vamos a hacer una importación desde una hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Pero si yo quisiera hacerlo desde un archivo CSV, pues tendría que buscar aquí el tipo de archivo. Veis que CSV está dentro del TXT, TAP, ACID. ¿Vale? Lo selecciono y buscaría. Esto ya sabéis que el tipo de archivo solamente es un filtro para ayudarme a buscar entre todos los archivos que tenga en la carpeta. ¿De acuerdo? Bueno, como voy a hacer la importación desde un archivo XLS, voy a buscar la extensión XLS. Esto me mostraría todas las hojas de cálculo que tengo disponibles. Hago clic en el archivo que quiero importar y al darle al botón importar comienzo el proceso de importación. ¿Vale? Bien, lo primero, mostrar hoja de trabajo. Voy a dejar esto. Si elijo la segunda opción, mostrar rango con nombre, me permitiría elegir entre un rango de celdas. No me interesa, voy a importar toda la hoja. Así que dejo hoja de trabajo, le doy al botón siguiente del asistente y me hace la siguiente pregunta. ¿La primera fila contiene títulos de columna? En este caso sí, ¿no? Estamos viendo que la primera fila tiene los títulos de la columna, que luego van a ser casi los títulos del campo. Marco que sí, ¿vale? Le doy a aceptar a ese cuadro de diálogo que me aparece y le doy al botón siguiente para continuar con el siguiente paso del asistente. ¿Puede almacenar los datos en una tabla nueva o en un asistente? Vamos a decirle que en una nueva. ¿De acuerdo? Si quisiera un asistente, pues elegiría esto y buscaría una de las tablas. Pero en este caso voy a decir en una nueva. Le doy a siguiente y ahora en este paso me permite que vaya campo a campo para ver si determinadas cuestiones. Por ejemplo, el nombre del campo. A pesar de que aquí pone primer apellido, yo voy a utilizar las normas que se han dado en el curso. Así que vamos a poner aquí A1. ¿Veis? O sea que estamos cambiando la primera fila. Os estáis dando cuenta, ¿no? Bueno. Apellido 2. Al nombre le pongo la N en minúscula. Al curso también. ¿De acuerdo? Y bueno, ya no tengo más datos. Bueno, me está tomando esta columna que en realidad no tiene nada, así que a este le voy a decir no importar el campo. Con esta columna es que tuvo datos y el asistente piensa que aquí también hay información. Le voy a decir no importar los datos de estas columnas, ¿de acuerdo? Y estas sí se van a importar. Bueno, le doy a siguiente, he elegido indexado en todas las columnas, le doy a siguiente, ¿vale? Y claro, la tabla no tenía un campo clave principal. ¿Queremos añadir un campo clave principal o queremos elegir una clave principal dentro de los campos que ya tengo o lo voy a dejar la tabla sin clave principal? Bueno, pues voy a dejar que Access me cree automáticamente el campo clave principal que, como estáis viendo, le está dando el nombre id. ¿Vale? El siguiente. Y ahora ya simplemente me pide el nombre de la tabla, a la que le voy a llamar prueba importación.
Prefiero no ponerle la tilde a la O para que no tenga problemas luego con la sintaxis SQL. Bueno, le doy a finalizar. ¿Vale? Me dicen en este mensaje que ya está finalizada. Y aquí tengo una nueva tabla. ¿No veis lo que os decía? Que la información se guarda en tabla. Y si yo la abro, pues veo que tengo la información que tenía antes en la hoja de cálculo. No le he cambiado la N, no sé por qué, a este campo. Y además, sabéis que estamos utilizando otro nombre, otro formato de nombre en el campo I. Así que vamos a abrir la vista de diseño y hago los cambios. Por ejemplo, le voy a cambiar el nombre a I alumno, ¿vale? Y el nombre le pongo un N, igual con los cambios, ¿vale? Y si hago clic en este botón, veo los datos en vista de datos y veo que ya están hechos los cambios, ¿lo ves? Ah, mira, el curso tampoco le he cambiado en minúsculas, bueno, pues lo hago directamente. ¿Sí? Guardo, vista y lo tengo. Vale. Bueno, pues ya tendría, fijaros, con pocos clics de ratón, tengo un montón de información, que esto me hubiera llevado un buen rato introducirlo, y lo normal no es que añada 7 registros, sino que lo normal es que añada cientos de registros y seguramente un mayor número de campos. Bueno, vamos a hacer ahora lo contrario. Vamos ahora a exportar. Pero para exportar vamos a hacerlo de una consulta. ¿De acuerdo? Voy a crear rápidamente la consulta primero. Voy a hacer alumno. Y ahora voy a añadir tutores. No. Curso. Los tutores los quito. ¿Vale? Bueno, pues voy a añadir primer alumno, primer apellido, segundo apellido, nombre. Voy a añadir también el ID de alumno. Pero quiero que me aparezca a la izquierda del todo. Fijaros cómo lo hago, ¿lo veis? Lo pongo aquí, ya lo pongo a la izquierda. Y bueno, voy a añadir el nombre corto de la asignatura. Bueno, ya tengo la consulta hecha. Voy a comprobarla. Está bien la consulta. Así que voy a guardarla. Consulta 1. Vale, con ese nombre mismo. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo creada la consulta. Ahora quiero exportar esos datos. Bueno, pues o puedo utilizar el menú de contexto. Aquí lo tenéis. O podría hacer clic en el menú archivo y selecciono la opción exportar. Ahora en este cuadro de diálogo lo primero que tengo que hacer es indicarle el nombre. Por ejemplo, lo voy a llamar con ejemplo exportación. Ahora sí le voy a poner tilde ya que es el nombre de un archivo. Y ahora me queda por elegir el tipo de archivo en el que quiero exportar. Vamos a elegir, por ejemplo, un archivo XLS, una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Y le doy al botón exportar. Y ya está, así de simple, ya está hecha la exportación. Si ahora busco el archivo ejemplo de exportación, lo tengo aquí, hago doble clic y aquí está abierto con Excel. Vamos a ajustar el ancho de las columnas y aquí podéis ver los datos que acaban de ser exportados. ¿De acuerdo? Bien. Espero que este video tutorial os sea útil para la realización de la tarea 7.1. Nos vemos. Un saludo.